una de las cuestiones que vamos a ver el día de hoy está relacionado con el proyecto 3, que es el que tienen que entregar y es el último trabajo que tienen que entregar. Entonces va a ser importante porque en esta clase vamos a ver terapias hormonales contra el cáncer. Si bien son terapias en general, nos vamos a especificar, a centrar en el caso de las terapias contra el cáncer de mama. Bueno, primero hay que definir lo que es una terapia hormonal para tratar el cáncer y lo que dice la Asociación Americana de Cáncer es de que una terapia hormonal es un tratamiento contra el cáncer que lo que hace es disminuir o detener el crecimiento de un cáncer que requiere de hormonas para poder crecer. Otros sinónimos de terapia hormonal son tratamiento hormonal, tratamiento antihormonal o tratamiento endocrino. Entonces esto se utiliza de manera indistinta. Vamos a ver que estas terapias pueden ser utilizadas ya sea para tratar directamente el cáncer y puede disminuir la posibilidad de que el cáncer regrese, ¿sí? O totalmente detener su crecimiento, o también se puede utilizar esta terapia hormonal para los síntomas y para que sea el cáncer más llevadero. Es decir, reduce o previene los síntomas en personas que tienen cáncer y que no son candidatos para poder tener una cirugía o una terapia a través de radioterapia, ¿sí? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar principalmente en el tratamiento directo más que tratar los síntomas. Vamos a ver que en el caso de las terapias contra el cáncer de mama pueden, ya en particular contra el cáncer de mama, pueden prevenir el cáncer de que regrese, pueden disminuir el riesgo de que se desarrolle otro cáncer en otro tejido y pueden disminuir o detener el crecimiento del cáncer que se ha expandido. Pueden también reducir el tamaño de los tumores antes de la cirugía y a lo cual se le denomina terapia adyuvante o complementaria. Vamos a ver entonces que vamos a hacer una historia de por qué razón se utilizan terapias hormonales contra el cáncer. No voy a pasar de este lado porque no alcanzo a ver bien, ¿sí? Vamos a ver que las primeras terapias que se utilizaron, sí, que están reportadas en un artículo científico, datan de 1874. Thomas Gibson, ¿sí? Un médico inglés, encontró o vio la relación entre la mama de los conejos y los ovarios. Y entonces lo que observó es de que cuando se le removían los ovarios a las conejas, entonces dejaban estas conejas de lactar, de producir leche. Esto después lo aplicó hacia mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿sí? Y entonces lo que él propuso por primera ocasión fue la remoción quirúrgica de los ovarios, a lo cual llamó y desde entonces se llama oforectomía, ¿sí? Es decir, ofo es el huevo, tomé es el corte y entonces se están removiendo quirúrgicamente los ovarios. Este descubrimiento, ¿sí? Fue muy interesante para él porque para él pareció de que cómo era posible de que un órgano que estaba tan distante, como el caso de los ovarios, pudiera controlar otro tejido, como el caso de las mamas. Inclusive él propuso de que existía alguna comunicación entre una hormona, ¿sí? Que no sabía exactamente a qué se refería, porque las hormonas, los estrógenos, fueron descubiertos a partir de 1929, ¿sí? Él estaba trabajando en 1874 y entonces él trató de relacionar esta comunicación entre órganos a través de algún tipo de mensajero. Posteriormente, y junto con este hallazgo, Charles Hoggin reportó la regresión de cáncer de próstata metastásico, ¿sí? Después de remover los ovarios bajo el mismo principio que lo hizo Gibson. Vamos a ver entonces que partiendo de la remoción de uno de los tejidos, ¿sí? Esto determinaba algunas mejorías
curativas en los pacientes. Durante la primera mitad del siglo XX, ¿sí?, hacia los años 20, 30, 40, el tratamiento del cáncer de mama empezó con una ablación endócrina, es decir, remover ovarios, remover adrenales, remover la glándula hipofisiaria, ¿sí?, lo cual después se encontró que todos estos estaban relacionados precisamente con la síntesis de los estrógenos. Sin embargo, uno de los problemas que se veía es de que, a pesar de que se removía estos tejidos, las respuestas a esta ablación solamente eran aproximadamente del 30%, quiere decir que el 70% no respondían a este tratamiento. Entonces se trataron de buscar las razones por las cuales se llevaba a cabo esto, y entonces con la tecnología más moderna se detectó precisamente que existía un receptor de estrógenos en los tumores mamarios, y esto se llevó a la práctica clínica, y eso permitió, ya hacia 1971, poder establecer una relación y poder cerrar este círculo. Esto confirmó de que los pacientes que tienen tumores que son positivos al receptor de estrógenos tienen una respuesta más favorable a la terapia endócrina. ¿Sí? Es lógico pensarlo, porque si no hay receptores, pues aunque se quiten estos órganos, básicamente no van a responder, y entonces la causa del tumor es diferente. Vamos a ver entonces que lo primero que se hizo, ya una vez sabiendo que existen receptores de estrógenos, es utilizar una droga antiestrogénica. En este caso, la primera droga antiestrogénica es el tamoxifen. Aquí podemos ver la estructura. Es una estructura que no tiene nada que ver absolutamente con la estructura de un esteroide, por lo tanto es una molécula no esteroidal, ¿sí? Y lo que hace es de que es un inhibidor competitivo, es decir, en el caso del receptor de estrógenos, su ligando natural son los estrógenos, estradiol con más potencia, estrona y estriol en menor potencia, ¿sí? Interaccionan y generan una respuesta que en aquellos años solamente se conocía la respuesta genómica, ¿sí? Lo que hace el tamoxifeno es precisamente interaccionar en el mismo sitio activo donde entra, no sitio activo, en el sitio de un ligando donde entra el estradiol, y por eso se considera un inhibidor competitivo, porque no permite que el estradiol o los estrógenos puedan interaccionar con su receptor. Originalmente el tamoxifen se desarrolló como un tratamiento contra la fertilidad, después se vio que era mucho más útil utilizándolo contra el cáncer de mama, ¿sí? Y se utiliza para el tratamiento de todos los estadios del cáncer de mama, pero principalmente para la prevención del carcinoma ductal in situ, es decir, el que todavía no invade, ¿sí? Y también se utiliza para el cáncer de mama en varones, ¿sí? Vamos a ver que esta parte de que se utiliza preferentemente para los primeros estadios, es decir, el carcinoma ductal in situ, ¿sí?, tiene su razón de ser. Vamos a ver entonces que cuando se utiliza el tamoxifeno en terapias de largo plazo, ¿sí?, largo plazo vamos a decir 5 años, como un adyuvante quiere decir que es una sustancia que modifica el efecto de otros agentes, es decir, no se administra solo, sino se administra combinado en pacientes que están en estado 1 y 2, entonces es positivo, ¿sí? Es efectivo siempre y cuando tenga el receptor de estrógenos en ese tumor. Pero se observó que el tamoxifen solamente es efectivo cuando ya se trata de un cáncer de mama metastásico, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, en este caso, al bloquear, ¿sí?, los receptores de estrógenos, uno supondría que lo mismo fuera para los primeros estadios del cáncer que para un cáncer metastásico, pero resulta que después de estos 2 años presenta algunos problemas. Vamos a ver que en el caso del tamoxifen se presenta una resistencia adquirida a la droga, y esto se va desarrollando rápidamente, pero sobre todo en
hay una metástasis, ¿sí? Y lo que se presenta es una variabilidad mutacional de los receptores principalmente. En el caso del tamoxifeno, ¿sí? El tamoxifeno se puede bioconvertir dentro del tejido mamario, ¿sí? En diferentes metabolitos, y el metabolito que es más activo es el endoxifeno, ¿sí? Por lo tanto, se ha tratado de inhibir diferentes enzimas precisamente para que todo se vaya hacia endoxifeno y tenga una mayor potencia. Otra de las cosas que fue importante para el cáncer de mama es poder utilizar los estudios al azar, en donde se pudiera, que se denominaron ensayos clínicos randomized, ¿sí? Es decir, en los cuales lo que se hace es de que se tiene un pool de pacientes, ¿sí? Se distribuye al azar a los pacientes. A este grupo que se le denomina A se le da un tratamiento, a este se le da otro tratamiento que puede ser el placebo, y entonces con el tiempo se observa precisamente cómo está sucediendo la terapia y qué tan efectivo es. ¿Por qué razón? Porque anteriormente a esto, sí, antes de los 60, lo que se tenía en la clínica eran precisamente anécdotas que estaban basados en las experiencias de los médicos y no en los estudios clínicos ya bien establecidos. Entonces, ya teniendo estas dos armas, el inhibidor del receptor de estrógenos y los estudios clínicos, vamos a observar que posteriormente en el tiempo aparece, ¿sí?, la terapia a través de inhibidores de la aromatasa. Entonces, la idea era de que si se puede bloquear el receptor de estrógenos, también se va a poder bloquear la formación de los estrógenos en cualquier tejido. Entonces, este desarrollo de esta medicina específica para bloquear la síntesis de estrógenos en los pacientes empezó en los años 70. Esto se hace principalmente a través de bloquear el complejo que se denomina CYP19, que es la enzima aromatasa, y se llevó a cabo primero con un estrógeno, la 4-hidroxiandrostendiona, ¿sí? Posteriormente se utilizaron otros inhibidores de la aromatasa hasta que se llegó a bloquear esta aromatasa con la menor cantidad de los efectos adversos, porque en el caso del esteroide original tenía muchos efectos adversos. Vamos a ver que esos inhibidores de la aromatasa, ¿sí? Actualmente se tienen 3 que son aprobados y que se utilizan en la clínica, que son el letrozol, el anastrozol y el exemestano, ¿sí? El letrozol y el anastrozol son inhibidores competitivos del sitio de la aromatasa, ¿sí?, mientras que el hexametano es un bloqueador irreversible. Quiero que ustedes observen que aquí utilizamos diferentes palabras. Cuando este es inhibidor competitivo, lo que está haciendo es que se une, ¿sí?, compite con la hormona, pero el efecto es reversible. A mayor cantidad del sustrato, el inhibidor va a ir perdiendo acción, ¿sí? Entonces, cuando se tiene mayor cantidad de el sustrato de esta enzima, se puede revertir la acción. ¿Qué es lo que hace el hexametano? Es que prácticamente bloquea, por eso es un bloqueador, ¿sí? Se une a ese receptor, pero se une de manera irreversible y no se puede salir. Entonces, por lo tanto, ya no sería un inhibidor, sino sería un bloqueador, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos una fuga, le ponemos, ¿sí?, algo para que se detenga esa fuga, ese sería un bloqueador. Aquí quiero hacer referencia a un estudio que se llama ATTACK, un estudio donde utilizan anastrozol, tamoxifeno, ¿sí?, solos o en combinación, y se muestra de que los inhibidores de la aromatasa son superiores a tamoxiferos, ya sea solo el anastrozol o en combinación con el tamoxifeno, en mujeres que presentan cáncer de mama en estadios tempranos
y que se encuentran en menopausia, ¿sí? Por esa razón es importante saber el estatus endocrino de la paciente para poder ver qué es lo que se tiene que administrar. Posteriormente hay lo que se conoce como los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, por sus siglas en inglés se les denomina SERM, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en el caso del tamoxifeno se demostró que puede actuar ya sea como antagonista del receptor de estrógenos o como agonista, dependiendo del sitio donde se encuentre. Esta reclasificación de los llamados antagonistas del receptor de estrógenos generó un cambio y entonces el término más correcto o el término que se está utilizando actualmente es el de SERMs, moduladores selectivos del receptor de estrógenos. ¿Por qué razón? Porque el tamoxifeno puede actuar como un antiestrógeno en el tejido mamario, pero puede actuar como un agonista en el metabolismo del colesterol, en la densidad ósea y en la proliferación celular del endometrio, ¿sí? Si bien el SERM es altamente efectivo para detener la progresión de un tumor en tejido mamario, en el caso del endometrio genera una mayor proliferación y eso es uno de los problemas, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver por qué razón una molécula, ¿sí?, que se une al dominio de un ligando del receptor puede tener dos funciones diferentes, ¿sí? Y esto va a depender de varios factores. Vamos a ver que entonces aquí tenemos un receptor. Este receptor va a presentar su dominio de unión al ligando, tiene el agonista, que es un rectángulo anaranjado, y tiene los SERMs, ¿sí? Los SERMs están en forma de cuñas, ¿sí?, de tal manera que van a interaccionar con ambos receptores y entonces genera que no permita la interacción con el receptor, con el estrógeno. El receptor de estrógenos se une y lo que hacen es de que al no permitir la interacción con los coactivadores se bloquea la actividad transcripcional, ¿sí? Pero vamos a ver que dependiendo de estos coactivadores vamos a tener que en este caso se comporta como un antagonista, mientras que en este caso se comporta como un agonista. Esto quiere decir de que la conformación tridimensional del receptor de estrógenos tiene una influencia sobre las superficies de interacción proteína-proteína entre el receptor y los coactivadores o los correpresores, actuando de manera diferencial, y entonces en este caso pueden ser correguladores. Correguladores porque pueden tener una función activatoria o una función inhibitoria. Esta actividad funcional de los correguladores difiere entre diferentes células y además, ¿sí?, el complejo va a presentar, ¿sí?, diferentes proporciones en las diferentes células. Por lo tanto, se ha observado que la resistencia al tamoxifeno resulta en los cambios en la expresión o en la actividad de los correguladores que permiten el hecho de que el tamoxifeno se pueda manifestar como un antagonista del receptor de estrógenos, ¿sí? Y entonces, al momento en el cual un tumor va creciendo, va acumulando mutaciones, este receptor va cambiando su estructura y entonces, en lugar de reclutar a los correpresores, recluta a los coactivadores y el mismo tamoxifeno se convierte en un agonista, ¿sí? Vamos a verlo desde este punto de vista. Aquí tenemos una serie de ligandos que pueden interaccionar con el receptor de estrógenos. Vamos a ver que hay SERMs que pueden ser específicos para el receptor de estrógenos alfa, pueden ser específicos para el receptor de estrógenos beta o pueden interaccionar con los dos. Interaccionan con coactivadores y con correpresores, generan complejos que pueden tener actividad estrogénica, es decir, agonista, o actividad antiestrogénica, es decir, ser antagonistas. Esto genera que al momento en el cual interaccionen a nivel del promotor, esto genere cambios y dependiendo
si reclutan coactivadores, se activa transcripcionalmente. Si reclutan